No toques esas basura.
Muy buenas tardes, amados doctorantes, doctorandas.
¿Cómo están? Buenas tardes, estimados doctorantes. ¿Me escuchan? Hola. Se les Buenas tardes, doctor. Bueno, sí hay una pequeña dificultad en el equipo. Tengo aquí la laptop. Igual estoy teniendo dificultades. Escuchan también. Pero bueno, ya estamos con un buen número de participantes y vamos a ir comenzando. ¿Ya? Déjenme presentarme primeramente. Les saluda John Rojas. Soy abogado, comunicador social. Tengo 3 diplomados en educación superior, investigación, epistemología y también metodología. También tengo una maestría en educación superior, otra en nuevas tecnologías y un doctorado en ciencia política y relaciones internacionales. Esto en el ámbito del derecho, realizado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Francisco. ¿Ya? En ese contexto ya he estado como docente desde hace 15 años en universidades públicas, privadas, acá en nuestra querida Universidad Pública del Alto, lo propio, en diferentes carreras, en social, en derecho, en sociología, en ciencias del desarrollo, docente de pregrado y posgrado, bueno, también en universidades del sistema boliviano como la Universidad Católica y muchas otras más. En lo que nos refiere a la materia, epistemología, sí he estado registrando esta materia por varios años, ¿ya? Hablar de la ciencia, de la teoría del conocimiento es tan interesante y necesario, sobre todo para conocer los diversos paradigmas que tenemos como abogados y en este doctorado lo propio. Es así que, bueno, ese sería mi humilde currículum. En cuanto a literatura, tengo 5 libros, uno en Derecho, Postmoderno, ya como teoría epistemológica, ¿no? Es lo último que se está tocando, el postmodernismo, que también está afectando al derecho. Ya hace tiempo Eduardo Galeano nos hablaba del mundo al revés, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ya el derecho está tomando ese mismo lineamiento, lamentablemente. Es por eso que vemos al derecho de cabezas. Está un poco fallando el sistema judicial. Las clases tengo entendido que son días sábados, domingos. Bueno, yo encantadísimo de poder compartir una vez más las aulas con ustedes y salvo que tengan alguna pregunta que hacer de manera personal, profesional, no hay problema. Vamos a ir desarrollando el programa que vamos a emplear en este módulo. Bueno, agradecerles por la presencia y en esta primera unidad, al tratarse de 4 fines de semana, vamos a abordar una primera que hace referencia a lo que son los aspectos generales necesarios, introductorios, para comprender lo que es la epistemología, ciencia del conocimiento, teoría, y ahora ya en cuanto a autores modernos, ya antes hablábamos de teoría del conocimiento, vamos también a abordar la teoría del conocimiento, lo que es la ciencia, el método, la epistemología, y por consiguiente ya hacer de esta ciencia su propia teoría. Acá sigo teniendo pequeños problemitas con esta computadora. Quería compartirles, bueno, esperemos que se solucione y pueda compartirles el materialcito para que vayamos también abordando esta clase.
Pero mientras se recupera este aparatito, acá ingresa eso de lo que hablamos también, ¿no? Algo de el conocimiento. Lo que tenemos acá arriba es tan interesante y siempre a manera de incluso de sonreír. Mencionábamos en un seminario qué es lo que y también a manera de interactuar un poco con ustedes, porque si no voy a hablar como lorito las horas que tenemos, y mencionábamos que hay algo que tenemos que mientras más lo usamos, más valor cobra. ¿Qué creen que sea? Hay algo que tenemos que mientras más lo usamos, tiene más valor. ¿Será? ¿Cuánto termina con respecto de estos niños de corporación? A ver, alguien, mis estimados, es algo que tenemos. Mientras más lo usamos, más valor cobra. Es lo que están, es el motivo, la razón por la que están haciendo este doctorado ustedes. ¿Qué será, mis estimados? A ver, o por lista, al azar. A ver, algún compañero en clases de epistemología, conocimiento, incluso de oratoria, motivación. Se les pregunta eso porque no es algo material, ¿no? Que es algo que tú tienes que mientras más lo usas, más cobra valor. Yo mientras más uso este aparatito, este aparato que vemos acá está fallando. Era lo último hace 2 años. Pónganle unos 7.000, 8.000 bolivianos, y bueno, era lo último. Pero ahora, ¿será que alguien me puede dar por este aparato los 7.000 que pagué? ¿Cobró más valor o rebajó su valor? Rebajó su valor, ¿verdad? A ver, vamos a ver a los participantes, o se han dormido. Eso es lo malo de las clases virtuales. Tiene sus ventajas, es una maravilla la virtualidad, estamos junto con las nuevas tecnologías. Hoy tenemos a la mano diferentes plataformas, una como estas, y bueno, las desventajas es el face to face, vernos frente a frente. No puedo obligarlos a que prendan sus cámaras, pero sería una maravilla, ¿no? A ver, Beatriz Bautista, ¿estás presente, Beatriz? Por supuesto que sí, doctor. Muy buenas tardes y un placer conocerlo también. Muchas gracias, Beatriz, para, para preguntar. A la A ver, pregunta. mire, Doctor, sí, sí, sí sí, estaba viendo lo que usted estaba preguntando, ¿no? El tema de la tecnología, el avance. Y sin duda, ¿no, doctor? Estos objetos tecnológicos como las computadoras, los laptops, todo tipo de dispositivo que va relacionado con la tecnología, pues va perdiendo, se va devaluando porque tiene que ver con el avance tecnológico, ¿no? Y los modelos y todo lo que tiene que ver. Y como usted bien decía, sin duda ese dispositivo pues perdió su valor, ¿no? A lo que valía hace 2 años, se va devaluando, al igual que otros objetos también. Eso es, eso, doctor. excelente, excelente. Gracias. Vamos con Freddy. A ver, Freddy Cruz, mi estimado Freddy Cruz, ¿estás presente, Freddy? Muy buenas tardes, doctor. Estimado Freddy, todos tenemos algo que Muy, apreciar, bastante, un auto, una moto. Seguramente tú tienes algo de valor. La compañera lo relaciona con la tecnología, excelente. Somos adictos de comprar algo de última generación, ¿no? Porque estamos a la moda, queremos el último celular, pierde su valor.
pero también decía la compañera que se aplica en todo. ¿Es verdad? ¿Se aplica en todo lo material? ¿Qué dices al respecto? Muy bien, muy buenas tardes, doctor. Sí, efectivamente, bueno, pues a lo que vierte nuestra compañera, sin duda tiene mucha razón, ¿no? Porque en realidad eso es lo que está aconteciendo, ya que en su debido momento uno adquiere tal vez un valor, o sea, un bien, por así decirlo, de significado valor. Eh, bueno, considerando de que, a ver, tomemos como ejemplo un equipo, por así decirlo, de última tecnología, un equipo de computadora. Con el tiempo va depreciándose. ¿Por qué? Porque van haciendo otras tecnologías quizás con mayor capacidad, quizás con mayor capacidad. Entonces, prácticamente en todo lo que eh, pasa, y de acuerdo a la pregunta, bueno, da en el clavo, ¿no es cierto? Con respecto a que pierde su valor. Esa es mi intervención. Muchas gracias, doctor. Tiene el micrófono apagado, doctor. Mil gracias, perdón. Eh, con razón no me contestaba nuestra buena amiga, quien ha llamado Janet Fernández. Janet Fernández, ¿estás presente? Janet Fernández. No, no está Janet. Keila López. Keila López, ¿estás presente? Acá está, pero no Doctor, está. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo Presente, está, Keila. doctor? Bueno, doctor, Amigos que te han antecedido han acertado efectivamente. Todo lo tecnológico pierde su valor. Nos compramos algo de último modelo. No solo lo tecnológico, también a otros objetos materiales. Yo tengo mi auto, me compré, digamos, en $10,000. ¿Me darán los $10,000? Obviamente que no me lo van a dar, ¿no? Me darán la mitad y tengo suerte con eso. Pero ahí estaba la pregunta, ¿qué es algo que tenemos que mientras más lo usamos, más valor adquiere? ¿Qué crees que sea, Keila? bueno, doctor, sí, realmente es evidente, ¿no? Que las cuestiones o las cosas materiales van perdiendo valor. Pero en este caso podría ser el conocimiento, ¿no? Porque, a ver, vamos aprendiendo las cosas, lo ponemos en práctica y es como que llegamos a tener ciertas habilidades. Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Fuimos aprendiendo, digamos, el tema de derecho civil, derecho penal, de procedimiento y demás, pero cuando ya lo colocamos en la práctica como abogados, llegamos a tener ciertas habilidades, ¿no? O sea, es decir, digamos, cuando en materia penal, digamos, ¿no? Tema de las medidas cautelares, ¿no? Hay que plantear la cesación, hay que plantear, o hay que plantear este incidente, o sea, ya las habilidades van naciendo, ¿no? Entonces pienso que es el conocimiento. Excelente, Keila. No, me alegra sin duda alguna. Estamos bien en el nivel apropiado para estar acá. Esa es la famosa muestra, ¿no? Tampoco, bueno, exactamente qué es el conocimiento. Y es lo que están haciendo ustedes, les decía, porque mientras más uno se prepara, más prepara su cabecita, se llena de conocimientos, esta adquiere más valor. Ya, pues ya no van a cobrar como simples licenciados, ya no van a cobrar como simples magísters
porque ahora ya seguramente van a dar también doctorados, nivel muy alto, también el salario es alto. Entonces, mientras más conocimiento adquieres, mientras más usas la cabecita, más haces funcionar todo esto que vamos a ir hablando dentro de la lógica formal, la lógica dialéctica. Cuando hablamos de la misma lógica para hablar de epistemología, estamos hablando de esa ciencia que se hace cargo de esta parte que tenemos acá arriba, las ideas. ¿Para qué? Para llegar a la verdad o al error. Y cuando uno empieza como licenciado, bueno, a los 25 años, ya se da de cuenta que tiene que hacer una maestría, luego un doctorado, y al llenar esto, el dinero ya es una añadidura, ya no tienes que perseguir tú al dinero, el dinero más bien te persigue a ti, como es la consecuencia. Esa manera de una pequeña introducción también relacionada a la materia, ¿no? Y bueno, vamos entonces con la primera unidad. No quiere funcionar esta tecnología. Ah, y ahí estaba la segunda partecita de esto, que es una pequeña dinámica siempre en seminarios, talleres que hacemos. Luego de charlar esta parte, se les hace cerrar incluso los ojitos. A ver, imaginariamente ustedes cierren los ojitos y han cerrado los ojitos. Cierren los ojitos y piensen en su primer gran amor, a ver, o en su primer beso. ¿Sí? La información vino en segundos, a ver, en microsegundos, ni siquiera segundos. Y era una información que la teníamos de hace 20 años, 30 años, 15, 10 años, ¿no? Pero este aparatito, para conseguir la información que quiero, miren, me estoy demorando ya casi una hora. Lo he prendido, se cuelga, el cerebro se cuelga, no se cuelga. O dirán, qué macana se ha colgado, a ver, lo voy a resetear. Y bueno, esas son las características que también se habla en filosofía, en teoría del conocimiento, en epistemología. Y bueno, continuemos porque este aparato, sinceramente, no va a funcionar. Yo creo que voy a, para mañana ya vamos a tener las diapositivas. De todos modos, el materialcito, como ya saben, se les envía por el por plataforma Moodle. Vamos a hacer esa pequeña introducción hablando de aspectos que seguramente ya los conocen, ¿no? Pero siempre es necesario para una materia hablar de todo esto, el problema fundamental de la filosofía, el sustento que tiene como teoría el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, tenemos que incluso retrotraernos en el tiempo para hablar de gnoseología. 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 Esta gnoseología nos menciona que es parte o estudia el conocimiento. Pero también hay otro término que estamos abordando y señalamos. También estudia el conocimiento. Ambos estudian el conocimiento. Pero entonces, ¿cuál es el chiste de la gnoseología? La gnoseología dentro de la teoría del conocimiento va o viene del griego gnosis, que también significa conocimiento. Este conocimiento es un conocimiento muy general, ¿no? Es un conocimiento, es un término más antiguo, que remota a los principios del hombre incluso, ¿no? Cuando el hombre aparece sobre la faz de la tierra, no conoce, pero empieza a conocer. Mario Bunge de manera sencilla lo señala, ¿no? El hombre empieza a dominar, a enseñorearse. Es falible, pero perfectible. Empieza a realizar ese proceso y a la vez a conocer aspectos que antes no conocía y los va perfeccionando, los va puliendo cada vez.
cada vez hace más cosas y se hace más todólogo incluso, ¿no? Ya sabe de todo y nos han demostrado esto los antiguos, ¿no? Es por eso que este término es un poco antiguo, pero que tampoco pasa de moda, si lo utilizamos, porque es un conocimiento que de manera personal también lo realizamos. Todos tienen un conocimiento general, que también se remota en tiempos a tu niñez, tu juventud, has aprendido de todo un poco, a hacer carpintería, qué sé yo, a hacer pintura, a hacer música, a hacer cocina. Conoces de todo un poco. Es un conocimiento que va a referirse a algo general. Pero ya cuando la humanidad, la sociedad va avanzando en la historia, vamos viendo que se van dando grandes movimientos luego de los 1000 años de tormento, la Edad Media o el oscurantismo, donde no se podía decir algo razonable, porque si decías algo razonable, bueno, te mandaban a la hoguera, ¿no? Y bueno, empezaban las personas intelectuales a reunirse en secreto. Fruto de esto van haciendo el humanismo, la ilustración y por consiguiente la Revolución Francesa, ese punto histórico maravilloso que cambia el mundo occidental. A partir de ese tiempo, ya temporalmente 1700, vamos a empezar a hablar del término epistemología como un tipo de conocimiento de carácter especializado. Es lo que ustedes seguramente han hecho, se han especializado en el ámbito del derecho, no han picoteado arquitectura, no son medio ingenieros, no son arquitectos, o tal vez pero se han especializado en un área del conocimiento específico. Hacen algo específico, la especialización del conocimiento. La gnoseología va a referirse a un conocimiento como proceso de un resultado de conocimiento general, De la asamblea. donde captamos, donde aprendemos, ¿no? Todos vamos aprendiendo, captando a diario. Entonces, la gnoseología va a referirse a eso. La gnoseología es el proceso entonces que consta de dos elementos, el sujeto cognoscente y el sujeto cognoscible. Bajo ese proceso, este tipo de conocimiento entonces va a referirse a términos o elementos generales. Ya la epistemología, cuando avanzamos como humanidad, también en conocimiento, ya nos abocamos al estudio del conocimiento científico. Este conocimiento científico va a estar siempre relacionado con, con la famosa teoría del conocimiento. Hablamos de epistemología, hablamos de término que va a ser la teoría de la ciencia. Va a tratar temas planteados ya por la ciencia. Esta parte va a abordar conocimiento científico, conceptos, métodos, técnicas, categorías. Es un término entonces más reciente. Históricamente, cuando hablamos de epistemología, es un término más reciente. La famosa teoría del conocimiento, tal vez ya me imagino que sí han escuchado de la teoría del conocimiento, pero bueno, siempre es bueno recordar. Esta teoría del conocimiento, ya habiendo aclarado que es gnoseología y epistemología, la teoría del conocimiento va a señalar que el conocimiento del hombre depende principalmente de su actividad material, lo que significa que nosotros como seres humanos
hacemos todo gracias a la práctica. Mejoramos nuestra vida, producimos en nuestro ámbito lo que sabemos hacer, tenemos las armas suficientes mediante la práctica. Si no haríamos uso de esta práctica, estaríamos en dificultades. Esta teoría del conocimiento nos señala entonces que los actos tienen que ser repetidos una y otra vez. Va a ser en base a esta repetición de estos actos que el cerebro produce un salto en el pensamiento. Al producir este salto en el pensamiento, ya podemos hablar de conocimiento racional, conocimiento lógico, conocimiento científico. ¿Ya? Esta teoría del conocimiento, cuando siempre se aborda esta partecita para hablar de la teoría del conocimiento, tenemos que referirnos a que esta teoría del conocimiento tiene dos etapas, dos partes, es como en el derecho, ¿no ves? Uno es el procedimiento y el otro, bueno, el derecho, ya me entienden, esa partecita. Y la primera etapa va a darnos siempre simplemente características relacionadas a la gnoseología, características generales. Y la siguiente parte va a darnos características específicas. Ambas partes, la primera etapa va a constar entonces siempre de un conocimiento empírico, sensorial, vulgar. Esta primera etapa es la que ha atravesado la humanidad, el conocimiento, ya relacionándolo con la epistemología, ha atravesado el conocimiento, la naturaleza, y bueno, cuando pasa ese proceso, se dice que llega a un punto de carácter cualitativo y ésta se transforma. Al transformarse, se produce un tipo de conocimiento racional, lógico y científico, que va a ser ya la segunda etapa. Cuando se habla en la primera etapa, ya cuando hablamos de un conocimiento empírico, sensorial, vulgar, esta etapa nos señala que las cosas las aprendemos por experiencia. Tiene características muy superficiales. Se basa simplemente en las sensaciones, en los factores externos de las cosas, y por consiguiente, en esta primera etapa no podemos sacar conclusiones lógicas. Es lo que ha hecho la sociedad, la humanidad, por ponerse el ejemplo, ¿no? El hombre aparece sobre la faz de la tierra nuevamente y es ignorante, pero empieza a aprender en base a la experiencia, en base a las sensaciones. Va cuidándose también en base al ver solo las apariencias de las cosas, va tomando esas características, pero de manera superficial. Es lo que también hacemos de manera particular nosotros. Siempre vemos a alguien y prejuzgamos. Es algo general, estamos en la primera etapa. Simplemente estamos haciendo gala de lo aparente, lo sensorial. Estamos viendo simplemente la envoltura. Por consiguiente, no podemos sacar conclusiones lógicas. Imposible. Sí podemos sacar prejuicios. Ah, que él es tal, ah, ella es tal, él es un cual. Somos prejuiciosos. ¿Por qué? Porque no conocemos. Pero cuando esto se repite con la repetitividad de los actos, empezamos a conocer la esencia de las personas. Ah, qué equivocado estaba. Era una excelente persona. No la conocía, pero la hemos ido conociendo. Seguro muchos de ustedes se conocen también, ¿no?
y bueno, sacan conclusiones razonables, lógicas, ya pueden sacar conceptos. En esta segunda etapa podemos hablar de esas características. La segunda etapa tiene entonces esa premisa de dar el salto en el pensamiento y producir juicios, ya no prejuicios. Acá ya podemos sacar realmente lo que es, ¿no? Lo sacamos en base al razonamiento, contemplamos ya no los factores externos, sino los factores internos. Ya no sacamos, ya no nos interesa lo aparente, sino nos interesa la esencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han enamorado de alguien solo por su apariencia? De seguro la mayoría, ¿no? Pero en la repetitividad de las acciones, de tratar a la gente, se va conociendo recién a la persona. Y el método en esta segunda etapa va a ser clave porque va a ser el conjunto de procedimientos lógicos que nos van a permitir conocer y reproducir la realidad. Es al igual que el método que se usa en derecho, ¿no? En fin, como investigadores en base a esta teoría del conocimiento, cuando se habla de epistemología, siempre se la relaciona con el ámbito de la ciencia y la investigación, que todo investigador debe conocer necesariamente los métodos con los que va a trabajar, debe tener procedimientos generales, pero también particulares. En este proceso, el método científico va a tener la práctica, les decía, como criterio de verdad. Nosotros, como cientistas del derecho, usamos un método científico, al igual que cualquier ciencia. Nuestra ciencia no es pues, números, no tiene fórmulas exactas, pero tenemos nuestros propios métodos, estamos dentro de una clasificación de ciencias que para conocer debemos practicar. Esa es la clave. El conocimiento sensorial produce un conocimiento racional y este a la vez produce un conocimiento científico. Con este tipo de conocimiento ya podemos transformar el mundo, hacer práctica social. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar necesariamente de lo que es la ciencia. Esta ciencia, como conjunto de conocimientos metódicamente aprendidos y ordenados, verificables, comprobables, pero falibles. El término más sencillo que se utiliza en la ciencia social, por ejemplo. Lo falible es la esencia que nos da a nosotros ese carácter de utilizar la ciencia, el método, porque no existe pues ciencia absoluta. Por más que uno haga ciencia, por más que el físico o el químico haga ciencia, esa ciencia seguramente tiene su error. A diario vemos cosas que, por ponerles un ejemplo, ya muy común, los aviones siguen un tipo de ciencia, despegue, física, pero vemos que también se habla mucho de platillos voladores. Se dirá al avión, a ver, pare, voy a bajar allá en la ceja, en la Universidad Pública del Alto, pare por favor el avión. Imposible que el avión pueda pararse en base a esa física, pero cuando vemos otros tipos de elementos que no son pues desconocidos, ya cuando hablamos de ciencia, haciendo este pequeño paréntesis, claro, estamos hablando de seres extraterrestres, de tecnología muy avanzada,
que seguramente existe, ¿no? Porque seríamos cuadrados y no seríamos científicos dialécticos al mencionar que somos el único planeta de vida. Imposible, imposible porque tendríamos un pensamiento formal en base a esa lógica formal, cerrada, cuadrada. Nosotros ya somos un tipo de científicos abiertos, comprensibles. Hasta Einstein decía, pues, ¿no? El coeficiente más alto considerado en su tiempo, pues yo les agradezco, pero lamentablemente yo habré llegado hasta, imagínense un rompecabezas de 100 unidades, yo habré llegado hasta la quinta pieza, el universo, el planeta Tierra es tan pequeñito, si lo ponemos en la pared que ustedes tienen, es como darle una pincelada con una aguja, es innotable. Ese es el planeta Tierra, dentro de una galaxia pequeña. Y en el universo hay cientos y miles y millones de galaxias. Entonces es de imaginarse que no somos el único planeta. Los mismos elementos cuando seguramente hablaban de la teoría del conocimiento, de la evolución de la vida, el famoso Big Bang, nos señalaba, ¿no? Del famoso chon, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los 4 elementos que dan vida a la Tierra dentro de esa gran historia universal. Esos mismos 4 elementos, mis estimados, están girando pues por ahí por el universo. Son los elementos que también tiene un meteorito. Y con esto se ha creado la vida en la Tierra. Entonces, cuando hablamos de ciencia, somos comprensibles y le ponemos incluso en ese concepto como el cherry en la torta al mencionar que nuestra ciencia es falible, perfectible, pero falible. Lo falible siempre está relacionado a la falla, al error, y esta falla y error, bueno, nos da motivos para seguir avanzando, ¿no? Obviamente, pero lo que hacemos, por más ciencia que sea, no es una verdad absoluta. Eso es lo que señala el mismo concepto, pero falible. La ciencia finalmente va a munirse de varios elementos, conceptos, métodos, teorías, técnicas, hipótesis, hechos, leyes, ¿no? La ciencia va a ser ese conjunto de conocimientos ordenados, coherentes, la misma teoría dentro de la ciencia tiene su característica deductiva, pero también puede ser analizada, revisada para producir nuevos conocimientos. Es tan interesante que de una forma deductiva, de lo general a particular, podamos analizar y revisar ciertos aspectos para producir nuevo conocimiento. Es lo que se hace mucho. El método va a ser la forma, el camino, las vías. Hay tantos métodos como hombres de ciencia, decía. Existen tantos métodos científicos como hombres de ciencia. Hombres de ciencia hay pues muchísimos, al igual que los métodos. Los métodos van a ser esos caminos del pensamiento lógico. Para esto vamos a aplicar seguramente nuestro contenido teórico de manera ordenada en base a nuestro objeto de estudio. Luego del método como camino, como procedimiento, como vía para llegar a ese objetivo, tenemos la técnica como conjunto de instrumentos, ya hablando de los elementos de la ciencia. Una vez que atravesamos esta famosa teoría
dentro de la epistemología, vamos a ver que hemos atravesado la primera etapa y la segunda etapa va a ser más complicada. Hay muchos es por eso que muchas personas prefieren quedarse simplemente en la primera etapa y viven felices, tranquilos, porque no se complican la vida. En base a la experiencia han aprendido, en base a las sensaciones, bien son prejuiciosos, la mayoría de la gente lo son, dirán, y bueno, formaron su vida en base a eso. Pero hay quienes pasan a la siguiente etapa y tenemos que hacer lo que dice la ciencia, todos sus elementos, características, etcétera. ¿Estamos bien, mis estimados, o ya se me durmieron también? ¿Todo ok? ¿Me escuchan claro, fuerte? Sí, doctor, se escucha. Muy bien, mis estimados. A ver, ¿quién ha sido mi estimado? Jaime Larrea, ¿verdad? Sí, doctor. Buenas tardes. Querido Jaime, a ver, una preguntita para también interactuar, hablar un poquito. ¿Qué te parece esta teoría del conocimiento? ¿La has escuchado alguna vez o primera vez que la escuchas? Sí, doctor, alguna vez en alguna capacitación, sí he escuchado, pero no a profundidad como usted lo está exponiendo. Es bastante interesante y también es pues provechoso, muy beneficioso para nosotros como profesionales poder también aplicar en el área académica esta teoría que usted hace referencia. Gracias, doctor. Excelente. Dentro de esa primera y segunda etapa, a modo de chiste, incluso se lo toma en algunas charlas, como mencionabas, ¿cuál necesita de la otra? Es como el hombre, no puede vivir sin la mujer, ¿no? O viceversa, hay siempre alguien que está. Y dentro de esta teoría del conocimiento, uno de estos, la primera etapa o la segunda, no puede vivir sin la otra, pero la otra sí se desenvuelve, y ahí estaba la pequeña explicación que le estaba. ¿Cuál crees que sea la que no puede vivir sin la otra? ¿Y cuál es la que puede vivir independientemente? ¿La primera o la segunda? A ver, alguien, ¿qué más está? Mauricio Z. A ver, Mauricio, ¿estás acá, Mauricio? Disculpe, doctor, no le escucho muy bien. No se está haciendo el esfuerzo por escucharle, no creo que sea mi dispositivo. Escucho muy bien a los colegas. ¿Será posible que le pueda aumentar un poco de volumen? No entendí la pregunta, doctor. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues estoy con el celular. Che. La pregunta era que en base a esa teoría del conocimiento de la que estamos hablando, la primera etapa es la etapa empírica, sensorial, vulgar, y la segunda etapa es la etapa racional, lógica y científica. Esta parece finalizada. Dentro de estas dos es como una relación, ¿no? Una puede vivir sin la otra, dice. Una puede vivir sola, independiente. Fíjense, una pastilla. Pero esta puede vivir solita, pero esta otra no puede vivir sin la otra. La pregunta era, ¿cuál de estas dos etapas puede vivir independientemente? ¿Cuál crees que pueda vivir independientemente de la otra? ¿Cuál no puede vivir sin la otra? Doctor, en mi opinión, partiendo de lo que es el conocimiento empírico, como lo llamamos vulgarmente a través de las experiencias, se llega a, a un conocimiento científico, ¿no? Y el conocimiento científico comprobable, verificable, con metodología, con procedimiento, ¿no? Que tiene comprobación, tiene su metodología, su hipótesis, etcétera. Entonces, considero desde mi punto de vista que el conocimiento empírico puede vivir solo, porque está en base a la experiencia, al día a día,
a las costumbres, a lo que usted va adquiriendo cotidianamente, ¿no? Y el conocimiento científico necesariamente necesita ser verificable. Entonces, considero que el conocimiento empírico puede vivir independientemente porque es desde que el hombre es hombre humano, entonces pues va adquiriendo experiencia, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, doctor. Muy bien, excelente, bien atinada la respuesta, Beatriz. Gracias. Bien lo ha dicho la compañera Beatriz, ¿no? La primera etapa puede vivir independientemente de la otra, por las características que tiene. No necesita de de la otra porque, bueno, en base a la experiencia, y es lo que en un ejemplo muy común podríamos ponerlo, se hace de manera personal. Hay gente que aprende en base a la experiencia, qué sé yo, a ver, les pondré un ejemplo de un albañil. No ha estudiado, pero va con el tío a la obra, aprende albañilería, en base a la experiencia, en base a todas esas características. Luego hace su vida de esto, ¿no? Se vuelve maestro, no sabe cómo lo hace, no lo explica, ¿no? Pero lo realiza porque así lo ha aprendido en base a la experiencia. Es lo que hacen muchos, pero viven tranquilos, felices y mueren tranquilos y también felices, podemos decir, ¿no? Es repito, porque no han pasado a la otra etapa, no les ha interesado, se han encerrado en su pequeño mundo y han vivido felices, pero otros quieren, en ese mismo ejemplo, por decir, ese pequeño joven albañil se ha interesado por explicarse cómo se realiza esta casa, estos machones, porque hay que ponerle 6 fierros o cada cuánto es estos fierros, ¿por qué no 8, 10? Porque se ha interesado en todas esas cosas y empieza, y también a la par está estudiando, ¿no? Obviamente es la secundaria, va a la universidad, empieza a estudiar ingeniería civil y bueno, lo explica, realiza de manera científica, en base a las características de la segunda etapa. Pero esta segunda etapa no puede vivir sin la primera, como decía nuestra compañera Beatriz, porque esta segunda necesita de la experiencia de la primera etapa, necesariamente. Necesita de todos esos elementos. Y bueno, es tan bonito hablar de la teoría del conocimiento y es amplio, ¿no? Por supuesto que es muy amplio para hablar de teoría del conocimiento, incluso autores como Engels han relacionado el problema fundamental a la filosofía, por ejemplo, con el surgimiento de la relación entre el ser y el pensar. ¿Quién no ha escuchado a Engels? La familia, la propiedad privada y el Estado. Interesante, en ese pequeño librito va a explicar todo el proceso de familia, las gens, hasta llegar al Estado, propiamente dicho. Es decir, que según cómo se responda a la cuestión fundamental del saber, la materia siempre, ya con Engels, Hegel, Marx y esta línea de autores, se habla de materia, materialismo histórico, materialismo dialéctico, las leyes de la que se usa en la sociología científica. La materia va a determinar o va a instruirse para estos quienes lo hacen de manera idealista en base a esto, ¿no? En base a este término materialismo. La filosofía materialista, por tanto, sustenta que el principio que es la realidad determina
Marx decía, no es la conciencia del hombre, el ser social, determina la economía política que hace compendio de la evolución de la sociedad del media o prólogo, carácter científico. Este materialismo nos proporciona las leyes a trabajar, ¿no? Igual que el físico, explican todo el proceso que atraviesa las sociedades o las famosas tres leyes de esta filosofía materialista. Marx va a responder, puede hablar más fuerte, dice, debe ser el celularcito. Si me consigo un audifonito, mis estimados, un par de minutos, por favor, o un pequeño break, 3:30, ¿ya? Voy a tratar de solucionar el problema de la computadora de una buena vez, ¿ya? Un pequeño break, mis estimados, 3:30, nos encontramos en unos 5 minutos, 10, exagerando, ¿ya? Porque creo que es el problema del celular.
Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí, ahora sí creo que me escuchan mejor. Vamos a utilizar este implemento del celular para que podamos comunicarnos mejor. ¿Me copian? Continuamos. Vamos a continuar, estimados, ¿ya? Como íbamos señalando, esta teoría del conocimiento va a abordar entonces la metodología, la especialización de lo que estábamos diferenciando en una primera parte de gnoseología y epistemología. La gnoseología va a ser ese conocimiento general y la epistemología va a ser ya un conocimiento especializado, la ciencia de la teoría. Eh, para esta, para esta parte también es necesario hablar, ¿no?, de la filosofía, las disciplinas filosóficas relacionadas a la ontología, la gnoseología, la disciplinarización del saber, la teoría del conocimiento, la epistemología y lógica, la filosofía de la ciencia y la sociología del conocimiento, esto que estábamos abordando en la primera parte, con esos pequeños ejemplos, que creo que una partecita, claro, estamos transmitiendo desde el celular ahora, no se puede solucionar lamentablemente el problemita técnico de la computadora, pero estamos ya con esto para el día de hoy, ¿ya? Espero me escuchen ya de mejor manera ahora. La importancia del conocimiento entonces en la evolución de las ciencias va a ser esa. El conocimiento principalmente depende, decíamos, de el hombre, la actividad, la producción material. Hablar del materialismo filosófico es hablar de los principios de Engels también, ¿no? En el curso, por ejemplo, de su evolución, se va comprendiendo que gradualmente los fenómenos, las propiedades, las leyes de la naturaleza y las relaciones entre los hombres tienen ese contenido. Es así que desde los inicios del hombre, decíamos, este ser era totalmente ignorante y como era ignorante le daba explicación teológica a todo el aspecto, principalmente a las deidades, dioses, Dios fuego, Dios rayo, Dios sol, ¿no? Y esa teoría del conocimiento va a estudiar el principio, las características, los elementos y la posibilidad de conocer, ¿ya? En cuanto al origen del conocimiento, del conocimiento, decíamos que hay dos teorías clásicas también. Dentro de esta categorización hablamos de racionalismo y empirismo. La evolución del conocimiento va a distinguir entonces esas dos etapas principalmente, una sensorial y otra racional. Cuando decíamos en estas dos etapas de la teoría del conocimiento, una es prejuiciosa, a una simplemente le interesa lo aparente, lo superficial, le interesa el prejuicio, a la otra ya le interesa otros aspectos, traspasar lo que está dentro de la dermis, por ejemplo, lo interno. Esto dentro de la gnoseología, dentro de la teoría del conocimiento, va a hacer esa distinción entre un conocimiento sensible, racional, a priori y también a posteriori. Ahí ya podemos mencionar en el conocimiento científico elementos totalmente diferentes, ¿no? Categorías, leyes, hechos, y eso que estábamos mencionando hasta antes que tomemos estos 5 minutitos de descanso. La epistemología, por tanto, va a ser esa rama de la filosofía
estudia los principios, fundamentos, extensión, métodos del conocimiento humano y el modo en que estos actúan para desarrollar la estructura del pensamiento. Cuando se habla de lógica, por ejemplo, la ciencia estructura esta partecita, la estructura de los pensamientos. ¿Para qué? Para buscar siempre la verdad o el error. Su complemento va a ser la ciencia, como conjunto de conocimientos que van a explicarnos en forma exacta, rigurosa, un objeto o hecho natural o social. Esa es la principal razón de la epistemología, del estudio del conocimiento científico al tratar problemas planteados por la ciencia de sí, ¿no? Esta epistemología va a ser entonces ese término temporalmente utilizado recientemente, a diferencia del anterior, de la sociología, que se lo relaciona desde los inicios del hombre. La diferencia, decíamos, que entre ese conocimiento empírico y ese conocimiento científico era que el conocimiento científico se estructura a través de una sistematización de conocimiento. Ustedes, al ser hombres de derecho, tienen esa sistematización en cuanto al ordenamiento jurídico positivo. Esto implica un aprendizaje procesual a través de los saberes científicos siempre van a ser más rigurosos y actualizándose. Para esto ustedes también se valen de métodos, técnicas, instrumentos, porque a la par son investigadores sociales, ¿no? Porque están prestos para conocer y transformar estos objetos. A diferencia del conocimiento empírico, este conocimiento va a ser un conocimiento espontáneo, un aprendizaje que emerge simplemente de la relación del sujeto y del objeto. Este proceso cognitivo, en su asimilación o su evolución, el conocimiento puede adquirirlo, puede ver y el conocimiento empírico siempre va a tener esa característica subjetiva, superficial, unilateral, descriptiva, pero nunca una diferencia con que siempre es subjetivo, especial, multilateral, defensivo. Esas son las características cuando empezamos a hablar de la teoría del conocimiento, hacemos hincapié a la ciencia de la teoría en base a ese conocimiento sensorial, racional y científico para transformar el mundo que nos rodea. Ya decía sobre esto el barbón Marx, decía otra de sus frases famosas, ¿no? Lo que hacen los filósofos es interpretar de diversas interpretaciones cuando de transformar lo que sigue. A ver, seguimos con este inconveniente. A ver, de la misma forma no se está escuchando bien, estimado. Es preocupante. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Deberían escucharme bien. Estoy con el Escuchamos, teléfono. doctor. Ahora sí. Sí, muy bien. Doctor, se escucha, pero se escucha con una interferencia. O es mi dispositivo, no. Ya. Eso quisiera que me aclaren, estimado. Sí, esta vez estamos con esta práctica. Sí, doctor. De misma manera no se escucha bien, doctor. Ya. Mil disculpas por este
bueno, la primera parte todavía estábamos bien, creo que ahora en vez de mejorar ha empeorado. Ya no es nada, pero vamos a tener que, bueno, ya también son las 4 de la tarde, 4, ya por lo menos hemos hecho algo de esta pequeña introducción. La imagen también. Debe ser, me imagino que debe ser el internet. A ver. Me imagino que debe ser el internet, estimado. Yo estoy acá en casa, tengo el wifi, pero el que sí me ha fallado ahora es la computadora. Estoy solamente para mí. Ya más tarde lo llevo al... Ya. Bueno, estimados, les dejaré más bien para que ustedes puedan disfrutar de este resto de jornada. Mañana ya comenzamos y con todas las condiciones óptimas. ¿Les parece? Sí, doctor, está bien, doctor, de acuerdo, doctor. Ya. Muchas gracias. Tengan un feliz resto de jornada y hasta mañana, estimados doctorantes. Gracias por su atención. Oye, doctor, un gusto. Gracias a usted. Hasta mañana, doctor.